Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 y les quería comentar sobre un torneo que se jugó en mi academia, en la Nau64 Chess Club. Y bueno, que fue vencedor el señor Fernando Rey, como pueden ver ahí en la foto, con su hermoso trofeo. Y bueno, este torneo que se jugó del 16 de julio al 20 de agosto, se jugaba los días lunes, ¿sí? En un ritmo de 60 minutos con 30 segundos de incremento. Fue un suizo de 5 rondas, un lunes que no se desarrolló una fecha, por eso se alargó una semana más. Y bueno, el vencedor, como decía, fue Fernando Rey, seguido de Marcelo Vinela. Y vamos a ver la tabla de posiciones ahí. Ven, Fernando hizo 4 puntos, al igual que Vinela, pero por sistema de desempate, tercer sistema de desempate, ganó Fernando. Tercero quedó Diego Pelay, que empató en 3 unidades, igual que Juan Andrés Topolaski, Luis Traverso, Víctor Reolón, Horacio Dossetti, que era el rankeado número 1. Pero bueno, el tercer puesto correspondió a Diego porque tuvo 3 victorias. Los demás contendientes solo habían tenido 2, y bueno, por ese sistema de desempate obtuvo el tercer puesto. Bueno, ahora les voy a mostrar un par de partidas que me parecieron interesantes, o mejor dicho, en parte de un desarrollo de esas partidas para analizar. La primera posición que les quiero mostrar corresponde a la partida de la ronda 2 entre Diego Griselka, que conduce las blancas, a su derecha, y Víctor Reolón, su rival, que vamos a ver un final bastante interesante. Ahí tienen la posición. En esa situación le toca mover a las blancas y jugaron caballo D5 jaque, a lo cual Víctor Reolón respondió rey E4 y Diego se quedó pensando y se le terminó el tiempo, se le cagó el tiempo y bueno, perdió la partida porque las negras todavía tienen un peón ahí en la casilla F3, correcto. Y bueno, nada, una pena, pero fue lo que sucedió, lo cual fue un caso curioso. Le voy a mostrar otra vez la posición: caballo de 5, rey de 4, y en esta posición se le cayó la aguja al conductor de las piezas blancas, que tienen este peón para coronar, pero bueno, las negras también tenían el suyo, ¿verdad? Bueno, lo cierto que acá en esta posición no era fácil ganar el juego. Es más, después de caballo de 5, las negras, tras rey de 4, las blancas tenían que jugar caballo C3 jaque para intentar lograr alguna red de mate. Por ejemplo, rey de 3 no sería buena porque ahora existe siempre el jaque cuando el peón avance a F2. Entonces ahí las blancas sencillamente avanzarían su peón a G7 y ganarían la partida. Tendrían que jugar, por ejemplo, digamos rey E5, salir de los chistes, y tras G7, F2, las blancas coronarían, las negras también, y bueno, esto las blancas no lo iban a perder, ¿verdad? Y las negras tendrían que jugar con cuidado a donde poner el rey, porque bueno, cualquier jaque en diagonal con la dama negra se podía perder el juego. Lo cierto que, volviendo a la posición inicial, en vez de caballo D5, las blancas podían aspirar a ganar con el jaque en H5. ¿Qué pasa? Ahora el blanco siempre va a intentar caballo G3, ¿verdad? Para parar el peón en la casilla F1. Por ejemplo, jugar rey E3 no tiene mucho sentido porque ahí sí, ¿no? G7 y tras F2, caballo G3, y a la siguiente no solamente están parando el peón, sino que la dama está defendiendo el caballo y la partida se gana. Entonces la mejor opción sería tratar de atacar el caballo, por ejemplo con rey G5, pero ¿qué sucede? Después de G7 el rey, ¿no?, comería el caballo, y ahora nada, peón adelante, corona, tras F2, dama G2 y la partida se hubiera terminado, ¿sí? Una forma interesante de desviar al rey y alejarlo de la ayuda del peón F, ¿no? Otra jugada que era interesante era caballo G4, y se los quiero mostrar solamente como antecedente interesante del final, ¿no? Porque tras rey por G4, peón adelante, ambos avanzan. Ven que el blanco está coronando antes, pero ahora las negras tienen una única jugada para empatar. Este final, cuando el peón está en séptima,
normalmente es tabla si el rey blanco está lo suficientemente alejado. Entonces ahora, por ejemplo, una jugada como tipo rey f3, que parece que acercaría al rey al peón y este coronaría y el blanco tendría que empezar a dar jaque. En realidad acá las blancas tienen el jaque en la gran diagonal, puede ser en A8 o D5, es indiferente, porque la idea ahora es que el rey no puede venir a G3 porque se gana inmediatamente con dama H1, ven, controla el peón, y rey E2 que amenaza entrar. Después de dama G2 y rey E1 otra vez quiere coronar, pero ahora el blanco tiene rey C3 por ejemplo, y ven que el peón no puede avanzar y pedir dama porque sería mate en D2, ¿correcto? Pero como yo les comenté, en esta posición las negras tenían una jugada para empatar. La única que empata acá es rey H3, tratar de ir directamente al rincón, y esto ya no se gana. Les muestro algún ejemplo, por decirles dama F7, ¿no? Para aquellos que no conozcan. Ven, ahí se está amenazando coronar. Otra vez de a poco la dama se va acercando, hasta que llega un momento que el rey negro tiene que venir a defender el peón y amenaza a coronar. En este caso, cuando la dama se acerca demasiado y pega el jaque ahí en G3, en vez de ir a proteger el peón, lo que hay que hacer es ir al rincón, y el peón de F2, en caso de capturarlo, es ahogado, ¿verdad? Por eso ese final es tablas, porque el rey blanco no puede colaborar en la ayuda. Y bueno, quería mostrarle este final que me pareció bastante instructivo, más allá del error del conductor de las piezas blancas. La última jugada era interesante de ver. Bueno, les quiero mostrar parte de otra partida que fue la que definió el campeonato. La posición que les quiero mostrar corresponde a la última ronda, donde se enfrentaron Fernando Rey y Marcelo Pinela. El ganador de la partida sería el campeón, y bueno, al final fue un empate y por sistema Fernando ganó. Pero les quiero mostrar la posición siguiente. En esta situación las blancas tienen peón de menos. Su posición parece bastante comprometida, ¿verdad? Especialmente por esos peones negros avanzados. Pero las blancas están haciendo mucha presión contra los peones de C4 y A5, como que lograron ahí un cierto contrajuego. Lo cierto es que la ventaja de Vinelas de a poquito se fue fumando y se llegó a esta situación muy interesante, donde él jugó torre C5. Tras torre C5, aquí Fernando recuperó el peón con caballo por B3, aprovechando el tema de la clavada, y tras C por B, tras C por B, dama A6, y en esta posición declaró la partida tablas. Bueno, acá las blancas tienen mucha presión sobre el peón de A5, parece que las negras no lo van a poder sostener, pero había un chistecito táctico muy interesante de parte de las negras para poder seguir combatiendo. Ese chiste táctico era torre por C3, ¿sí? Que no es que diga juega torre por C3 y el blanco lo puede ignorar, no lo puede ignorar tan fácilmente, porque no solamente se está amenazando entrar en séptima, sino también el peón de F3 y después la entrada de la dama, ¿verdad? Entonces como que las blancas tienen que aceptar el reto, jugar peón por torre, y ahora las blancas tienen problemas con B2, porque se está recuperando material y queda el peón de C3 muy debilitado, también el de F3, y bueno, por ejemplo, contra torre B1 se podía jugar caballo C5. Fíjense que las negras tienen una torre de menos, pero ahora están recuperando el material porque se amenaza la torre y la dama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tras dama por A5 podría venir caballo por A4, y tras dama por A4, dama por C3, y esta posición es bastante interesante, porque ese peón en séptima hace mucha fuerza. Se están creando amenazas de tipo jaque, por ejemplo, y torre C1. La dama no puede dejar de proteger la casilla C2. Y bueno, las negras podrían haber seguido presionando un poquito más a las blancas, ¿verdad? Contra caballo C5, otra jugada podía ser intentar torre C4, devolver algo de material, pero pierde sentido, porque después caballo por A6, torre por C7, torre por C7, torre por B2, torre por C3, se amenaza el peón de F3 y el caballo está entrando también acá con mucha fuerza, ¿no? Más allá de que el peón de A5 va a permanecer salvado, ¿no? Porque en caso de atacarlo tienen siempre torre C5 y bueno, las negras
se hubieran quedado con un peón de más. Esto más o menos lo que podía haber pasado en la partida, pero bueno, en ese momento después de dama por a6, como les mostraba anteriormente, dejaron en un empate y bueno, el torneo correspondió luego al conductor de las piezas blancas, Fernando Rey, que vamos a ver la foto con su trofeo. Y así terminamos este pequeño flash de este torneo con la imagen del campeón Fernando Rey felicitándolo por este magnífico torneo conseguido. Así que bueno, un pequeño resumen, nos vemos la próxima. Que pasen bien, chau chau.